Hola, buenos días. Nuevamente con estos encuentros de Libérate de la culpa, basados en el libro Adiós a la culpa de Jan Polsky, justamente basado en un curso de milagros. A continuación vamos a ver 14 lecciones para practicar en la vida cotidiana todo esto que hemos venido viendo hasta ahora. Y lo importante al hacer estas lecciones es hacerlo lo mejor que podamos y sobre todo no sentirnos culpables con lo que percibimos a medida que progresamos. Estas lecciones pueden ayudarnos a tomar conciencia de que somos responsables de lo que vemos y experimentamos. Y al reconocer y aceptar esa responsabilidad, somos libres, de nuevo, para elegir el perdón en vez de la culpa, la paz en lugar del conflicto. Y también somos libres para experimentar el poder infinito del amor mediante la sanación de nuestras relaciones personales. Primer lección. El perdón sana y pone fin al juego de la culpa. Sanar es unir, ser un todo. La sanación está en la mente y no en el cuerpo. El mayor obstáculo con el que nos topamos para experimentar la paz es el miedo a Dios. Como creemos que estamos separados, nos sentimos culpables y en conflicto o competición entre nosotros, y esta es la base de todas nuestras dificultades. La sanación es un proceso mediante el cual se limpia nuestro espíritu de los pensamientos negativos de miedo y de culpa. Todos esos juicios condenatorios que nos hacen sentir vulnerables, separados y fragmentados. Y el medio es el perdón, porque el perdón disipa el error de percepción mediante el cual nos vemos escindidos y separados. Perdonando volvemos a vernos como uno. La verdadera sanación, por lo tanto, corrige los errores de percepción que de vernos otra vez, separados a vernos unidos. Para realizar esta sanación resulta esencial que recordemos que el único objetivo de estar con otra persona consiste en experimentar la unidad sin juicios ni reproches. La mente sanada ignora lo que significa la separación y como solo contiene pensamientos amorosos, es apacible y está desprovista de culpa, de dolor y de conflicto. Su identidad es la perfecta armonía con la plenitud del amor. No niega el cuerpo, sino que lo percibe como un vehículo neutro para la comunicación del amor sin conflicto ni interferencia. Todas las interacciones conflictivas que tenemos con otros son simples variaciones del juego de la culpa. Nuestra mente, ego, está debatiéndose constantemente con las preguntas: ¿quién es culpable? ¿Quién es inocente? ¿Con quién estoy seguro y a salvo? ¿De quién debo tener miedo? Nuestro juicio de culpa se apoya en interpretaciones de nuestras experiencias pasadas que rememoramos y volvemos a vivir una y otra vez en el presente. El ego se niega a reconocer que todo lo que vemos o escuchamos comienza internamente en forma de pensamiento en nuestra mente, porque el ego prospera en el ataque, atacando a cualquier cosa o cualquier persona que considera culpable, ya sea uno mismo o los demás. Cuando no vemos el menor valor en la culpa, podemos elegir ver solo la inocencia en los demás y en nosotros mismos. Cuando decimos adiós a la culpa, podemos empezar a decir hola al amor.
Entonces el propósito del perdón es sanar la mente, no el cuerpo. Bien. Una vez que hemos perdonado por completo a otra persona y a nosotros mismos, y somos capaces de dejar de lado nuestros pensamientos de ataque y culpa, la mente retorna a su estado natural, que es amor. La necesidad de sufrir es eliminada y el cuerpo, en armonía con la mente, puede permitir que desaparezcan el dolor y la enfermedad. Cuando nosotros estamos experimentando dolor, una de las lecciones más duras que tenemos que aprender es que no es el cuerpo el que controla la mente, sino que es la mente la que controla el cuerpo. Esta es una lección muy difícil de aceptar, especialmente si tenemos una enfermedad orgánica legítima y que está justificando la realidad de nuestro dolor. Bien. Acá son ejemplos, por eso yo los paso. ¿Por qué el ego está intentando siempre sobrevivir? ¿No? Porque el ego sabe que si no dejando de existir, ¿no? Nosotros seríamos realmente lo que somos. Por eso el ego siempre busca mantenernos atrapados en el miedo, por eso el miedo es lo que retiene, lo que nos retiene. Por eso estamos siempre percibiendo situaciones en las cuales somos atacados, injustamente tratados, a la defensa. Bien. Esto que les voy a leer es una carta de una chica que se llama Laura, que explica justamente que nunca estamos disgustados por la razón que creemos y que curar nuestras relaciones está en función de que perdonemos y nos liberemos de la culpa. Dice, siempre he sido una persona con una intensa vida espiritual. Nacida en un ambiente judío, he estado igualmente dispuesta a abrazar cualquier vehículo espiritual que pudiera ofrecerme el nirvana. En marzo de 1981, mientras estaba en medio de un proceso de separación de mi marido, que duró 18 meses y que culminó en el divorcio, me enteré de que mi madre tenía cáncer de estómago y necesitaba ser intervenida de forma inmediata. Tomé un avión y me fui a Florida para estar con ella. En esa época estaba emocionalmente ligada a un hombre que, aunque era encantador en muchos aspectos, era muy destructivo hacia mí misma. Quizá esto me angustiaba aún más que la posible pérdida de mi madre a la que amaba y necesitaba desesperadamente. Para que comprendan hasta qué punto me sentía angustiada, tenía sueños en los que aparecían mi ex marido, mi amante y mi terapeuta, que me elevaban y Jesús intentaba tocarme con la punta de sus dedos, pero no lo conseguía. Me resistía, no estaba dispuesta a entregarme, pero me parecía que todo el mundo lo deseaba. Me sentía estrujada, me estaba destruyendo a mí misma. Visité a mi terapeuta que me dijo con ganas de ayudar que debería enfadarme al ver el modo en que todo el mundo me trataba. Tomé el coche y fui al único lugar apacible que conocía, un lago. Me metí en él y empecé a lavarme, a lavar mi cuerpo, a lavar mi mente. Todo parecía resplandecer. Empecé a perdonar, a dejar de lado, y en ese momento comprendí lo que significa la palabra bautismo. Dios me estaba perdonando. Todo lo que yo tenía que hacer era perdonar a los demás. Lo hice, perdoné a mi marido, a mi amante, pero no me importaba que no me creyera, porque yo les creía. Era luminoso, yo estaba limpia, había vuelto a nacer, estaba en paz. Recordé que cuando alguien me ataca, no soy realmente yo la persona atacada, son ellos mismos, sus miedos, su culpa, su propia percepción de debilidad. Y eso me enseñó a amarlos más, pues me di cuenta de que necesitaban más amor.
Cuanto más ataca a una persona, más amor necesita y más debemos hacer para tranquilizarla y reconfortarla. Sigo amándolos a ambos, puedo sentir su dolor, a veces puedo ayudarles, pero desde luego ya no me siento amenazada por ellos. Hace 2 años ese amante vino y me dijo que estaba empezando a comprender por qué lo había perdonado entonces, pero que no pudo creerme en 1981 porque entonces no estaba dispuesto a perdonarse a sí mismo. Ahora que podía hacerlo, también aceptaba mi amor incondicional y mi perdón. También dijo Laura, ¿no?, que solo unas horas después de su experiencia de haber vuelto a nacer, conoció a un hombre con el que se casó 2 años después y mirándolo retrospectivamente añadió: sé lo que pasó, me estaba preparando para recibir un regalo de Dios. Tenía que concluir mi vida antigua, firmar la paz con todo el mundo, conmigo misma y con Dios, para estar lista para recibir mi regalo. El perdón sana y pone fin al juego de la culpa. El mundo que veo a través de los ojos de la culpa y de la falta de perdón es en verdad un mundo amenazador. Pero siempre hay otra forma de mirarlo. Puedo elegir mirar a las personas y a las cosas que están cerca de mí como si las estuviera viendo por primera vez, sin culpa y sin falta de perdón del pasado. Puedo experimentar belleza, alegría y felicidad. Pasos para integrar esta lección. Primero, para poder ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana, ¿no? Primero, pienso en alguien con quien estoy jugando hoy el juego de la culpa. Decido perdonar a esa persona por lo que sea que pienso que me ha hecho, a medida que repito mentalmente: el perdón sana y pone fin al juego de la culpa. Segundo, pienso en alguien a quien no he perdonado por completo y le digo hoy: por favor, ayúdame a liberarme del pasado y vuelve a ser mi hermano o hermana en el amor. Lo puedo hacer mentalmente, no necesito hacerlo en persona. Tercero, pienso en una meta específica que pueda compartir con otra persona el día de hoy. A medida que me aproximo a esa meta, me concentro en al menos 2 formas diferentes que puedan demostrar el modo en que estoy extendiendo amor y paz. Cuarto, me comprometo a experimentar en el día de hoy la unidad con otra persona y llevar adelante ese compromiso. Quinto, en cualquier momento a lo largo del día en que experimente culpa, miedo o pensamientos que no sean de perdón, repito: en este instante te libero, y especifico el nombre, y me libero de la culpa. En este instante te libero, Juan, por decir algo, y me libero de la culpa. Juntos podemos avanzar hacia un mundo de perdón que no esté enfermo de culpa. Segunda lección: elegir el amor me libera del miedo. Puedo elegir ser libre o ser un sirviente. Puedo elegir el amor o elegir el miedo. Nuestra personalidad, basada en nuestro ego, no quiere que creamos que tenemos esta elección. Nos dice que estamos en un mundo en el que es imposible liberarse del miedo. Y nos anima a creer que el miedo no solo es real, sino que está justificado. E insiste en que las situaciones exteriores de nuestra vida están fuera de nuestro control y que cuando nos sentimos enredados en una de estas situaciones, no tenemos más elección que experimentar miedo. Según el ego, el miedo no es una elección, sino un componente inevitable de nuestra experiencia.
Con demasiada frecuencia suele llegar un día en nuestras vidas en que, a pesar de nuestras buenas intenciones, de creernos que estamos en un camino espiritual, elegimos el miedo y permitimos que nuestras mentes centradas en el ego tomen el mando. Cada vez que nos pasa esto, sentimos como si el mundo se dedicara a estrujarnos, causándonos un gran malestar y un sentimiento opresivo de miedo, en el estómago, en los huesos. Si alguien se atreve a decirnos que el sentimiento que estamos experimentando es una elección, en vez del resultado de las cosas horribles que nos están sucediendo, pensaríamos que no sabe en verdad de qué va la vida y cómo funcionan las cosas. Nuestra mente centrada en el ego intenta convencernos de que nuestras respuestas emocionales tienen su origen en otras personas o acontecimientos fuera de nosotros y que no tienen nada que ver con nuestros pensamientos y nuestra mente. Otro modo de mirar al mundo consiste en tomar conciencia de que tanto el amor como el miedo son elecciones y que podemos entrenarnos para elegir uno u otro. Para conseguirlo debemos tener presente una y otra vez que el responsable de lo que veo es mi sistema de creencias y no las situaciones externas. Son mis pensamientos sobre las situaciones los que determinan si yo voy a experimentar paz o conflicto, amor o miedo. Lo que no es amor es miedo y nada más que miedo. Este concepto es muy simple, pero nuestra mente errada se resiste. ¿Bien? Buena parte de los líderes espirituales que destacan en la historia de la humanidad han compartido algo: una entrega total a Dios y el perdón del mundo y de todo lo que contiene. Nuestra mente centrada en el ego suele discutir consigo misma, empleando la frase de uno de estos líderes, Jesús, que decía que todos nosotros podíamos hacer lo que Él hizo en esta vida, e incluso más. Sí, parece una hermosa retórica, pero en el fondo no creemos que se pueda aplicar de modo alguno. ¿Cómo podemos llegar a tener la capacidad de perdón y de carencia de juicios que tenía Jesús? ¿No? Quisiéramos aceptar la posibilidad de esta capacidad de perdón, pero lo que realmente creemos es que ese comportamiento tal vez sea correcto para los líderes espirituales, pero no para nosotros. Y solemos incluso racionalizar nuestro escepticismo diciendo que después de todo las cosas eran diferentes cuando esas personas vivían y que los problemas actuales son más complejos y difíciles. Los problemas siguen siendo los mismos que hace 2000 años atrás. Lo que ha cambiado son las formas que adoptan, ¿no? Pero la tentación de juzgar y condenar a los demás, de actuar como corderos y seguir al rebaño, en vez de seguir a nuestro maestro interno, la tentación de evaluar y de separarnos en culpables e inocentes, son los mismos problemas que ha tenido siempre la humanidad. Bien. Son nuestros pensamientos los que determinan si nuestras mentes están unidas o si estamos viviendo en un mundo de separación. Esta percepción de nuestra vulnerabilidad a los ataques es en realidad una defensa contra la paz de Dios. Bien.
Entonces, elegir el amor me libera del miedo. Casi toda mi vida he respondido automáticamente a lo que otras personas decían o hacían. Ahora reconozco que mis respuestas pueden ser determinadas únicamente por las decisiones que yo tomo. Reivindico mi libertad de ejercer mi poder de decisión para ver a las personas y a los sucesos de la vida con amor en vez de con miedo. Pasos para integrar esta lección. Recuerden que vamos por la lección 2. Primero, reconoceré que cualquier sentimiento que experimente hoy viene determinado por los pensamientos que yo coloco en mi mente. Elijo, pues, mantener tan solo los pensamientos que quiero. Segundo, recuerdo cada hora que elegir amor me libera del miedo. Tomo la decisión de reivindicar mi libertad y dejar que los pensamientos amorosos reemplacen a los de miedo. Tercero, si pienso que las cosas no van bien, me detendré un instante y diré mentalmente: no son otras personas ni otros acontecimientos lo que me hacen sentir desgraciada. Elijo paz ahora. Cuarto, como sé que lo único que me puede hacer daño son mis propios pensamientos, resistiré en el día de hoy la tentación de hacer reproches a los demás. En lugar de esto, reivindicaré las oportunidades de verme a mí mismo y a los demás libres de culpa y miedo. Quinto, repasaré el resumen de esta lección al menos 2 veces hoy. Elijo el amor y me libero del miedo. O elegir el amor me libera del miedo. Tercera lección. Hoy no me haré daño. Para el sistema de pensamiento del ego resulta esencial la creencia de que el mundo exterior es la causa de nuestro dolor. No es extraño que muchos de nosotros nos despertemos por la mañana con el pensamiento de ¿qué cosa horrible me pasará hoy? Como sistema de creencias habitual hace que parezca imposible que podamos confiar y abandonarnos, muchos de nosotros sentimos que antes o después estamos condenados a experimentar el dolor y la desesperación. La mente que elige el sistema de pensamientos del ego hace que las cosas parezcan muy complicadas, pues su consigna es: busca, pero no encuentres jamás lo que buscas. Al animarnos a buscar permanentemente defectos en todo y hacer juicios y condenas, se bloquea nuestra conciencia del amor. El amor y el ataque no pueden coexistir. Cuando fracasamos en la búsqueda de la felicidad, el ego nos convence de que nuestros miedos, culpa e infelicidad están siendo causados por alguna persona o causa externa. Mientras sigamos considerando el mundo de esta manera, sentiremos permanentemente daño y seremos incapaces de experimentar paz. Si tenemos que liberarnos de un sistema de creencias que percibe el miedo y la culpa como reales, debemos estar dispuestos y decididos a ver las cosas de otra manera. Hay una afirmación en un curso de milagros que es muy útil para ver las cosas de otra manera, que dice así: hoy dejo que la visión de Cristo descienda sobre todas las cosas y no las juzgo, sino que concedo a cada una un milagro de amor. Esta frase nos recuerda que todo lo que vemos está determinado por los pensamientos que ponemos en nuestra mente.
Cuando decido tener solo pensamientos de Dios, lo único que hay es una extensión del amor. No hay proyecciones ni juicios. Entonces el ego nos susurra que estamos experimentando daño a causa de otra persona y que nuestra rabia está justificada. E intenta que sigamos siendo vulnerables el resto de nuestra vida, con el temor de que podría volver a suceder si nos permitimos volver a relacionarnos con otra persona. Nos enseña que no podemos confiar en nadie, ni siquiera en nosotros mismos, menos en Dios. Que el pasado se va a repetir una y otra vez. Y que nos vamos a sentir seguros solo si mantenemos el rencor y no perdonamos. Lo único que me hace daño son mis propios pensamientos. La pérdida de confianza y la decepción que proyectamos en los demás. Cuando me responsabilizo de mis pensamientos y comienzo a ver que tanto el otro como yo somos inocentes, abandono el pasado y la percepción errónea que nos mantiene engañados, la relación cambia. Si no hay culpa, no hay necesidad de hacernos daño. Si yo siento que otra persona me está haciendo sentir frustrado o sentir odio o daño, lo único que significa esto es que yo estoy usando esa relación para bloquear la conciencia de la presencia de Dios en mi interior. Esta relación especial se basa en las necesidades e ilusiones del ego, en contraste con una relación santa en la cual me uno y me entrego a Dios. Las relaciones especiales son empleadas para construir ídolos de amor o de odio, como sustitutos de Dios. Si queremos encontrar una paz consistente, tengo que poner primero a Dios en mis relaciones. Tengo que estar dispuesto a abandonar las necesidades de mi ego y verlas como lo que son, ilusiones. No hay separación. Todos estamos unidos. Cuando sentimos daño se debe a que nos hemos identificado. Hemos identificado la realidad de los demás con sus cuerpos, en lugar de haber reconocido su verdadera realidad, que está en la esencia no física del amor. Bien. Hoy no me haré daño significa que he tomado la decisión de ver que las situaciones o las ilusiones no me afectan y me recuerdo que solo son mis propios pensamientos los que me hacen daño. Cuando tomo conciencia de mi relación auténtica con Dios, que es mi primera relación, nunca más me vuelvo a sentir vacío. Y entonces puedo ver a Dios en todos los demás. Y más amor doy, más amor tengo. Hoy no me haré daño.
Hoy reconoceré que mis pensamientos de que alguien me ataca van contra mí mismo. Cuando crea que atacar a alguien me trae algún beneficio, recordaré que el ataque se dirige siempre antes a mí mismo. Pasos para integrar esta lección. Primero, repase sus relaciones y seleccione aquellas en las que se sintió más vulnerable al daño o al dolor. Reconoce ahora que solo son tus pensamientos los que te hacen daño. Y di mentalmente: estoy decidido a no volver a atacarme a mí mismo. Digo el nombre de la persona, esa que yo creo que me causa daño. Elijo experimentar solo amor en mi relación contigo hoy. Segundo, abandono, aunque sea solo por un instante, la creencia de que alguien tiene el poder de hacerme daño. Y digo: te veo unido a mí en la luz del amor sanador de Dios. Tercero, reafirmo mi disposición a ver la imagen de Dios en cualesquiera con quien me encuentre hoy, e imagino que llevo un filtro amoroso delante de mis ojos y de mis oídos, y solo veo y escucho amor. Cuarto, si siento que la paz está siendo amenazada en alguna de mis relaciones, digo el nombre primero de la persona: no te usaré para bloquear mi conciencia de la presencia de Dios en ninguno de nosotros dos. Quinto, repito al menos 3 veces al día esta afirmación: como estoy rodeado y protegido por el amor de Dios, elijo no hacerme daño a mí mismo en el día de hoy. Una mente sin culpa no puede sufrir. Cuarta lección. No me limitaré. Nuestras ilusiones sobre nosotros mismos y nuestras ilusiones sobre el mundo que vemos son las mismas. Cuando nos sentimos desbordados, nos vemos limitados y creemos que somos víctimas del mundo. Pero esos sentimientos no tienen nada que ver con el mundo externo. Solo son los reflejos de nuestros pensamientos. El ego quiere que creamos que no son nuestros propios pensamientos los que nos hacen daño. No desea que creamos que lo que vemos y oímos es solo una proyección de nuestros pensamientos, que de este modo hace que nos sintamos separados y limitados. Es más, nuestro ego no quiere que creamos que la percepción es una elección y no un hecho. Es tan hábil disfrazando este hecho que caemos en la trampa de creer que somos las víctimas de nuestras propias percepciones. Lo único que puede rescatarnos de esta trampa es el concepto del perdón, porque es así como podemos eliminar los límites que hemos impuesto y ver la luz en nosotros y en los demás. El ego es muy hábil, usa técnicas muy ingeniosas para evitar que nos responsabilicemos de nuestros propios pensamientos. Nos alienta a que hagamos evaluaciones e interpretaciones para justificar el miedo y nuestras percepciones de dolor y angustia. Quiere que tengamos dudas e incertidumbres. Empleando el engaño y la mentira nos hace creer que todos nuestros problemas e infelicidades son causados por otras personas
o por las situaciones externas. Trata de persuadirnos de que nuestros problemas desaparecerán si alguien actúa de otro modo o cambia una situación. Tiene un plan. El ego tiene un plan de supervivencia. Dentro de su plan está que nosotros aceptemos como real un mundo cuya existencia depende del pasado, presente y futuro. Promueve la ilusión de que estamos limitados en el presente por lo que sucedió en el pasado y que seguramente eso va a volver a suceder en el futuro. Necesita que creamos que estamos separados de todas las demás mentes y limitados a las dimensiones de nuestros cuerpos físicos. Necesita el mantenimiento de odios contra otros cuerpos separados, y su realidad es un mundo de fragmentación y separación en el que la culpa y el miedo nos limitan y en el que no existe el amor. Todo depende de mí. ¿Qué quiero? ¿Dios o el ego? ¿Qué voz quiero escuchar? ¿Puedo ser consciente de cada momento como un instante en el que decido despertar y experimentar el amor? ¿O puedo elegir creer que estoy limitado y aprisionado y que no tengo escapatoria? Ahora vamos a citar una parte de un texto del libro de Tolstoy que dice: Jesucristo enseñó a los hombres que hay algo en ellos que los eleva sobre esta vida de afanes, de placeres y de temores. Quien comprende las enseñanzas de Cristo se siente como un pájaro que no sabía que tenía alas y se da cuenta de repente de que puede volar, de que puede ser libre, de que ya no necesita tener miedo. Solo me elevo cuando decido vivir en este instante, sin tiempo ni espacio, en el que la única visión que uso es la luz de Cristo que nos une a todos. Estamos libres de límites cuando dejamos de ser prisioneros de la culpa. Bien. Tienen que estoy pasando esto que son ejemplos. Todo lo que nos sucede, al margen de lo horrible que pueda parecer, se puede convertir en una experiencia positiva de aprendizaje. Bien, este es otro ejemplo. No me limitaré. Puedo preocuparme con miedos de las limitaciones del pasado que proyecto hacia el futuro, pero solo puedo vivir en este momento. Este momento es precioso porque difiere de todos los demás. Mientras que la oportunidad de mi crecimiento y mi plenitud personales existen siempre, nunca ha existido un mejor momento que ahora. Nunca ha existido un mejor lugar que aquí. Pasos para integrar esta lección. Primero, repito a lo largo del día, cada vez que me sienta culpable o que me dé cuenta que estoy viviendo en el pasado o en el futuro, puedo vivir aquí y ahora sin miedo ni limitaciones. Segundo, pienso en un aspecto de mi vida en el que suelo considerarme limitado por lo que creo que otras personas me han hecho o me están haciendo. Y recuerdo entonces que la percepción es una elección y no un hecho.
Tercero, recuerdo que lo que veo fuera de mí es un reflejo de lo que hay en mi mente. Elijo mantener en el día de hoy tan solo pensamientos amorosos y sin limitaciones. Cuarto, repasaré varias veces este pensamiento a lo largo del día. A medida que cambio mis pensamientos sobre mí mismo, puedo darme cuenta de que Dios me creó sin límite alguno. Ahora puedo ver el mundo de forma diferente al tomar conciencia de que no soy una víctima. Quinto, repetiré varias veces a lo largo del día, cada vez que me sienta tentado a verme limitado. Solo mis pensamientos amorosos son reales. Son los únicos que voy a tener en esta situación, y nombro la situación, o con esta persona, y digo el nombre de la persona. Quinta lección. Que la paz sustituya mis pensamientos de miedo. Nuestro sistema de creencias está tan cuidadosamente elaborado que consigue embarullarnos por completo. Podemos llegar incluso a creer que si no estamos experimentando algún tipo de angustia, es que algo anda mal. Un curso de milagros afirma que una de las metas del ego es el deseo de desembarazarnos de la paz, o sea, como quitárnosla de encima, como que estar en paz no es bueno, ¿no? Hola, Schott, Chipili. Gracias, igualmente. Eso está en los obstáculos a la paz, ¿no? O sea, aunque yo pueda afirmar conscientemente que deseo la paz, como yo en realidad en el fondo estoy sujeto a la culpa, hay una parte de mi mente que no está dispuesta a aceptar la paz e incluso se resiste. Lo que mantiene vivo el ego es nuestra atracción por la culpa, el miedo, la ira y el ataque. Porque el ego nos dice que la ira está justificada y que es más valioso que la paz. El ataque es real y si me defiendo voy a sentir paz. Porque el ego desea asesinar y destruir, ¿no? La muerte. Bien. Por eso es muy importante ser responsables. ¿Qué significa ser responsables? Recordarme que la paz o el conflicto siempre son mi elección, que nadie puede quitarme la paz, que es a lo que estoy acostumbrado. Yo soy plenamente responsable de lo que experimento. La paz no es algo que llega por casualidad o buena suerte. Siempre, tanto la paz como el conflicto provienen de una decisión que yo tomo en mi mente. ¿Bien? Como ilustración del conflicto y agotamiento que creamos en nosotros mismos, cuando nuestras mentes se sobrecargan de pensamientos de juicio y condena, vamos a escuchar una anécdota personal de este autor, que me parece que viene al caso porque así podemos comprender, ¿no? En la que dice que una compañía le había pedido que formara parte de su junta directiva y él se sentía ambivalente sobre la posibilidad de aceptar, ¿no? Hasta que finalmente dijo que sí. Unas semanas después asistió a su primera junta y cuando se sentó y comenzó la lectura del acta de la reunión anterior, empezó a sentir desbordado y se vio a sí mismo haciendo juicios sobre la situación.
A medida que la reunión avanzaba, iba creciendo en él la angustia sobre el tipo de decisiones que se esperaba de los miembros de la Junta. Aunque en ese momento no era consciente de eso, pasé la mayor parte del tiempo de la reunión buscando fallos en las personas y en las cosas. Cuando no era crítico, sentía que me aburría. Cuando llegué por fin a casa por la noche, estaba agotado. Bien. ¿Por qué nos sentimos agotados? Justamente por juzgar. Es una actividad muy agotadora. Nos quita mucha energía. Juzgar a los demás o a nosotros mismos, ¿no? Al día siguiente, cuando empecé a meditar sobre este conflicto, me di cuenta de que a medida que había escuchado la lectura del acta, había tomado la decisión de juzgar quién era el culpable y quién era inocente. Me había transformado en el juez y elegí experimentar conflicto. Antes de la siguiente reunión, medité para elegir la paz en vez del conflicto. Me imaginé que yo era una especie de batería que enviaba energía positiva a todos los que estaban en la sala y tomé la decisión de hacer lo que estuviera a mi alcance para encontrar amor en vez de defectos. Durante la reunión no hice comentarios ni afirmaciones. Me dediqué a escuchar atentamente y al final de la reunión sentí paz. Y me di cuenta que era yo el que había elegido paz. Entonces sucedió algo sorprendente. Antes de marcharme, 2 de los miembros de la Junta se acercaron y me dieron las gracias por los comentarios tan útiles que había hecho, aunque como dije, no había ni abierto la boca durante toda la reunión. Lo que sucedió es que ellos sintieron mi amor y mi apoyo y me quisieron agradecer de alguna forma. Esa fue una maravillosa experiencia de aprendizaje. Me demostró que cuando se da amor incondicional, se experimenta la verdad de que las mentes están unidas. Puedo elegir experimentar paz en vez de conflicto. Bien. Es un ejemplo largo. Que la paz sustituya o reemplace mis pensamientos de miedo. El mundo transformado gracias a mi visión amorosa me muestra que no hay nada que temer. Es imposible experimentar amor y miedo al mismo tiempo. También resulta imposible experimentar paz cuando se tiene miedo. Que la paz reemplace hoy mis pensamientos de miedo. Pasos para integrar esta lección en nuestra experiencia cotidiana. Primero, aquietar nuestra mente, al menos una vez al día. Preguntarnos si estamos resistiéndonos a la paz, manteniendo la culpa en cualquiera de sus formas. Recordarnos que cuando tenemos miedo del pasado o nos preocupamos por el futuro, somos nosotros los que estamos eligiendo no estar en paz. Segundo, recordar que la paz es una elección, repitiendo esta afirmación varias veces. Hoy decido experimentar solo la paz, recordándome a mí mismo que no hay nada que temer. Tercero, en cualquier momento en que me parezca que mi paz está siendo amenazada por cualquiera o situación o cualquier persona, me detendré un instante y me concentraré en dar mi amor a alguien. Solo pensaré en dar amor.
y eso me va a traer paz. Cuarto, recordaré que Dios me ha creado a su imagen y semejanza. Soy uno con Él. Quinto, tomo la determinación de experimentar hoy tan solo el amor de Dios y reforzar esta determinación cada hora al repetir: que la paz reemplace hoy mis pensamientos de miedo. Sexta lección. Sé que no existe la muerte. El mayor miedo que tenemos es el miedo a la muerte. Mientras creamos que nuestra realidad está limitada por lo que percibimos mediante nuestros sentidos físicos, nos vamos a identificar con el ego y nuestro cuerpo. Y eso nos va a llevar a pensar que el cuerpo y la vida son lo mismo, por lo que cuando el cuerpo muera, la vida se acaba. Cuando reconocemos que la muerte no es más que una ilusión y aceptamos la verdad de que la vida y el amor son eternos, nuestras relaciones son sanadas de manera espectacular. Cuando sabemos esto con certeza, la ilusión de la separación se desvanece y vemos que somos uno con la mente universal. Contemplemos nuestras relaciones personales y observemos cuán rápidamente pueden desaparecer todos los agravios, los dolores, los resentimientos, si tan solo por un instante recuerdo que la muerte es una ilusión y que solo el amor es real. Cuando me libero del miedo a la muerte, puedo abandonar la culpa y así conseguir una completa sanación de todas mis relaciones. El sistema de pensamiento ego nos dice que nuestros cuerpos son nuestra única realidad. Por eso le tenemos que tener miedo a la muerte. Y por otra parte nos esconde nuestro miedo a la muerte en la esperanza mágica de que se puede llegar a evitar la muerte del cuerpo. ¿Qué verdades oculta el ego? De todas las cosas que la mente ego pretende mantener ocultas, hay 3 que ocupan el primer puesto. Primero, nos oculta: no hay muerte. Segundo, no hay separación. Y tercero, solo hay amor. Esas son las 3 verdades que el ego no quiere que nosotros recordemos. Por eso nos las mantiene ocultas. Construyó una barrera impenetrable para que estas verdades permanezcan ocultas. Cuando obligamos a nuestras mentes a aceptar la verdad de estas afirmaciones, nos damos cuenta de que todos nuestros sufrimientos del pasado fueron un error y que puedo elegir no volver a sufrir. ¿Sería posible que las grandes cantidades de tiempo y energía que invertimos tratando de controlar a los demás, manipularlos y predecir el futuro, solo sean desplazamientos inconscientes de nuestro intento de negar nuestro miedo a la muerte? ¿Será este el modo que tiene el ego de jugar a ser Dios? Sintiendo que es Él el que crea, dirige y controla el universo. Una de las lecciones básicas del curso afirma que nunca estamos disgustados por la razón que creemos. Según esto, la línea de flotación del miedo que tenemos, sea cual sea la forma que adopte, es la culpa que experimentamos por sentirnos separados de Dios.
Y es esa culpa la que nos lleva a temer el castigo en la forma de la muerte. El miedo a la muerte es simplemente un invento. Como tiene miedo a Dios, el ego quiere que creamos que Dios es vengativo y que nos va a castigar por nuestros pecados. Si esto no fuera suficientemente amenazador, nos sugiere que todavía recibiremos un castigo superior que nos está guardando en el infierno después de morir. El miedo a la muerte puede ser tanto consciente como inconsciente. Las personas que rechazan la idea de que la muerte les da miedo, lo primero que hacen cuando abren el periódico es buscar la sección necrológica antes de leer cualquier otra cosa. Es como si necesitaran hacerlo para asegurarse de que siguen vivos. Estas personas suelen estar preocupadas con la culpa y sienten una gran necesidad inconsciente de castigarse a sí mismas. ¿Bien? Bajo el disfraz de que somos objetivos, mantenemos una buena distancia emocional de los enfermos y los que están cerca de la muerte. Es un vano intento de ocultar el hecho de que algún día nosotros vamos a estar ahí. Cuando elegimos mirar al mundo bajo la óptica del amor, nuestras creencias en la culpa y en la muerte llegan a su fin. Ya no confundimos nuestra identidad con nuestros cuerpos, sino que reconocemos la esencia eterna de nuestro ser. Bien. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Es posible abandonar el sueño de nuestras ilusiones y despertar a la presencia del amor en nuestro interior? Y dejar así de pensar que el cuerpo es nuestra realidad. Tomar conciencia de que jamás se rompe la comunicación, ni siquiera cuando el cuerpo es destruido. ¿No es esto lo que Jesús enseñó al mundo mediante la resurrección? Sé que no existe la muerte. Gracias a nuestra visión sanada sabemos que no existe la muerte, que la vida no termina jamás y que el amor de Dios y nuestra relación con Él es la única realidad que existe. Pasos para integrar esta lección. Primero, imagina una luz brillante que rodea a todas las personas a las que veo hoy o en las que pienso hoy. Y tomo conciencia de que esa luz es amor y representa la verdadera identidad de ellos. También voy a imaginar esa misma luz a mi alrededor y ver que esa luz y esa luz de las otras personas se unen y se hacen una sola luz. Segundo, cierro los ojos y pienso en alguien que haya muerto. Siento la presencia amorosa de esa persona en mi corazón. Y me doy cuenta de que estoy unido para siempre a esa persona. Porque el amor no muere. Tercero, recuerdo que sin miedo ni culpa se toma conciencia de que la única realidad es el amor y que gracias a una visión sanada sé que la muerte no existe. No soy un cuerpo, soy libre, porque soy tal como Dios me creó. Cuarto, al menos una vez al día leeré en voz alta
el poema, este que les voy a leer ahora, ¿no? Recordando que mi verdadera identidad no es mi cuerpo, sino una entidad no física que se llama amor. El poema se llama Sanación. Sanar es carecer de necesidades y evitar así que el pensamiento de los cuerpos sumerja la mente en la oscuridad y en las ilusiones. Sanar es escapar de esos pensamientos. Es mantener un único pensamiento que enseña que tu hermano está unido a tu espíritu, por lo que las intrusiones corporales en su paz no pueden conseguir confundir al Hijo que Dios creó sin pecado como Él mismo. No pienses nunca en el cuerpo. La sanación es el pensamiento de la unidad. Olvida todo lo que parezca separar. El dolor de tu hermano solo tiene un remedio, el mismo que el tuyo. Tiene que ser uno, porque se une contigo, y tú serás sanado porque te uniste con él. La paz es inevitable para los que ofrecen paz. Bien. Bueno, me despido de ustedes. Hasta aquí llegamos hoy. Quedamos en esta lección y en la próxima continuaremos con las siguientes lecciones, porque son 14, ¿no? Para practicar